Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Cristina Ruelas y bienvenidos a Rompeviento Televisión, un espacio de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. En esta ocasión vamos a hablar del IFT y los lineamientos en relación a las defensorías de las audiencias para ver si censuran o si realmente defienden a las audiencias. Y para eso están con nosotros dos invitados de lujo. Adriana Solórzano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ana. Un gusto estar aquí, un gusto estar en Rompeviento y qué bueno que nos están sintonizando. Carlos Brito, muchas gracias por acompañarnos. Estamos un poco atareados con el tema, todos los temas que le tocan a la libertad de expresión, y este es uno de esos que han estado sonando mucho, pero que parecen complejos de entender, porque todo el tema de telecomunicaciones parece una cuestión de cables y demás, y no una cuestión que nos toca a todos y que al final sí tiene que ver con la información que estamos recibiendo la sociedad. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora, Adriana? Mira, el 21 de diciembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos sobre defensa de las audiencias. Esos lineamientos son producto de un mandato que procede de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Es decir, no es una ocurrencia del IFT, es el cumplimiento de un mandato que viene por ley. Y viene por ley porque precisamente en esa ley se estableció que las audiencias tenemos derechos. La ley nos ofrece un cambio de paradigma de ya no solo mirarnos como consumidores o como receptores, sino como ciudadanos sujetos de derecho que tenemos además esta posibilidad de exigir ser representados de manera digna en los medios de comunicación, que no exista, por ejemplo, discurso de odio, que no se discrimine, que se respete orientación sexual, raza, en fin, toda esta serie de derechos para que de verdad puedan ser concretables, es decir, que la gente pueda ejercerlos, requiere de mecanismos. Uno de los mecanismos es la figura de defensoría de las audiencias. Los defensores son figuras que el concesionario debe poner a disposición de las audiencias del medio para que operen como ese puente que va a recibir las quejas de las audiencias, que las va a procesar, que las va a analizar y que de ser procedentes, pues va a establecer recomendaciones. Ahora, ¿por qué causaron tanta ámpula estos lineamientos? La verdad es que es algo desconcertante porque se pusieron a consulta hace año y medio, o sea, no son nuevos. Hace año y medio todo el mundo los conocemos. Hace año y medio se recibieron... Y hasta ahorita sacan la controversia constitucional. Exacto, es decir, durante año y medio nadie dijo que fueran que no fueran atribución del IFT, porque la controversia que está estableciendo el Ejecutivo Federal no es contra el IFT, es contra el Congreso, porque según esta controversia del Ejecutivo, el Congreso le está dando atribuciones que no le corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero por otra parte, el propio Congreso está también interponiendo una controversia constitucional contra los lineamientos, extrañamente contra lo que ellos mismos promulgaron. ¿Defender a las audiencias es censura? Porque esto es algo que han estado diciendo muchísimos medios y que de alguna manera confunde, ¿no? Porque decir, bueno, es que yo, periodista, tengo la posibilidad de decir mis opiniones dentro de un marco de tal, y lo que dicen los lineamientos es, no, tú tienes que ser claro respecto a tus opiniones y respecto a la información noticiosa. Eso es más o menos lo que va, o qué es lo que está pasando, por qué esta discusión de si es censura o no. Bueno, estando de acuerdo que es una historia de ridículo, de ridículo tras ridículo tras ridículo, sí es cierto que también hace falta ponerlo no en un tema blanco y negro, sino en las escalas de grises. Es importante el decir, defender las audiencias tiene muchas formas de manifestarse en distintos grados de responsabilidad. No necesariamente solamente los lineamientos es parte de la defensa de las audiencias. Hay una dimensión ética, una dimensión formativa, una dimensión educativa, ¿no? Donde todo mundo acompaña el trabajo y utiliza la herramienta de las audiencias para poder hacer todo ese mecanismo. Ahora, y en ese sentido puede ser un poco controversial, hay una especie de trampa, en el sentido de que ayer, bueno, cuando se plantea la controversia constitucional, que por controversia, para quien no nos está viendo, controversia se refiere, es específico, lo que están intentando decir es diciendo que si el IFT tenía facultades o
facultades que le ordena la ley que proviene de una reforma constitucional, es un tema de facultades. Si tiene facultades para hacer regular derechos de audiencias o no, pues, a juicio del presidente, dice que esas facultades deberían de competir a ellos. Y pero la trampa parte de esa discusión que planteas tú, y es sobre si la diferenciación de opinión versus información, el hecho de decir, en este momento estoy opinando, en este momento estoy dando información, puede interrumpir, como dicen algunas personas, el flujo informativo. Y puede haber un punto ahí, y esta opinión no puede ser muy popular, pero yo creo que sí es cierto, puede haber un punto ahí. Pero es una trampa, porque cuando ves los 8 artículos que son sujetos de controversia por parte del Ejecutivo, no tiene nada que ver con eso. Son otras cosas también que están involucradas como parte de los lineamientos. Si me preguntas, a mí hasta pareciera que ha sido una excusa, algo que podría sí ser sujeto de discusión y que se puede resolver de otra manera para golpear no solamente la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino además para golpear el resto de los lineamientos de las audiencias, que no solamente se trata de eso. Por ejemplo, distinguir publicidad del resto de la programación es algo que sí les afecta el interés y los bolsillos de esta gente. Entonces, yo quisiera plantear que esa trampa es fácil caer también si nos ponemos solamente a discutir el tema de distinguir información con opinión, porque a mi particular punto de vista sí podría terminar generando problemas para la libertad de expresión, pero sí, no necesariamente termina ahí la discusión o se resuelve golpeando el IFT, golpeando los lineamientos o golpeando la figura de la defensa de las audiencias. O sea, esto se trata, Adriana, de debilitar al IFT. ¿Hay alguna agenda oculta detrás de esto? Porque dices, a ver, esto se empezó a discutir en 2015. Nunca hubo nadie que levantó la mano y dijo, oye, IFT, tú no puedes regular esto, no es tu competencia. Y hasta ahora, 2017... Sí se quejaron en la consulta, por supuesto. Sí se quejaron en la consulta. Sí se quejaron, pero no de que no tuviera atribuciones. Se quejaron del articulado. Pero nunca dijeron que el IFT no tenía por qué emitir los lineamientos. El asunto es que al no poder presionar al IFT y el IFT al no atender algunas de las, digamos, quejas de los concesionarios, pues entonces está siendo atacado por otra vía, que es la de ahora quitarle o cuestionar estas atribuciones. A mí me parece que, por supuesto, se trata de debilitarlo, porque recordemos que con la reforma en telecomunicaciones surge este órgano, que sería el órgano garante, un órgano constitucional autónomo, que precisamente se generan este tipo de instituciones para evitar que los concesionarios, por ejemplo, u otros regulados, o poderes fácticos intervengan en las decisiones y presionen precisamente a la clase política. El asunto es, nos encanta presumir que nuestras regulaciones son de avanzada, que tenemos garantizada la independencia, que tenemos garantizado que las decisiones se van a tomar con imparcialidad, lejos de precisamente estas presiones políticas. Pero a la hora de la verdad ya no nos gusta la autonomía. En el momento en que el IFT está precisamente tomando decisiones autónomas, es cuando ya no le gustan los concesionarios. Y es absolutamente falso, toda falsedad de que no tenga atribuciones. Las tiene, la Constitución en el artículo 28 se las da, le dice, tú tienes que regular radiodifusión, que es radio y televisión, y además cuando se habla de derecho a las audiencias se dice que se tienen que generar mecanismos de protección, entonces blindado está constitucionalmente. Lo que está haciendo Presidencia es un abierto ridículo que exhibe la falta de argumentos, y aquí no obedece el consejero jurídico Humberto Castillo. Por otro lado, perdón, si me permites, el Ejecutivo está alegando que las facultades debería tenerlas él. Cuando se generó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, muchos estuvimos en desacuerdo de que algunas atribuciones permanecieron en Secretaría de Gobernación. Varios de los que trabajamos precisamente derechos de las audiencias pensábamos que todo debería estar en el IFT. Bueno, sí se quedaron algunas atribuciones en Secretaría de Gobernación, y hasta ahora lo que hemos visto son dos cosas. Una Secretaría de Gobernación omisa en la mayoría de los casos, o sea que yo no sé para qué quieren las facultades, porque realmente no las ejercen. Es omisa en todos los casos.
Y en el tema que Prevención del quiera. delito. es que Nota no solo no ha sido omisa, ha sido regresiva en cuanto a los criterios de clasificación de material audiovisual. Fue completamente en contra de los derechos de las audiencias infantiles y es la única, digamos, el único instrumento regulatorio sobre los horarios en los que se deben exponer los programas, que señala que los programas para adolescentes y adultos comienzan a partir de las 4 de la tarde. En México comienzan a partir de las 4 de la tarde gracias a esos lineamientos, cuando en todo el mundo digamos, las legislaciones más laxas lo ponen a partir de las 8 de la noche. Claro. La mayoría de las legislaciones establecen programación para adolescentes y adultos a partir de las 10 de la noche. En este caso, Segov lo puso a las 4 de la tarde y somos los únicos en el mundo que comienzan programación para adolescentes y adultos a una hora en la que todos los niños están viendo televisión. Eso es lo que hace el Ejecutivo con sus facultades en la materia. Entonces yo me pregunto, ¿para eso quiere tener todas las facultades? Porque a mí sí me da gusto. Sí, o ¿para qué tienes un órgano especializado, ¿no?, que se supone que tiene que tomar decisiones al respecto? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para hablar sobre los lineamientos del IFT, si censuran o si defienden los derechos de las audiencias. No se vayan, por favor. Pasó lo impensable. En la madrugada del 9 de noviembre, Donald Trump fue declarado presidente electo de Estados Unidos. Subió como una amenaza y culminó en la presidencia de los Estados Unidos. Ahora presenta uno de los retos más grandes de la historia reciente de nuestro país y de la región. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Megáfono hablando sobre los lineamientos del IFT y si son censura o defienden los derechos de las audiencias tras una controversia constitucional que presentó tanto el Congreso como el consejero jurídico del presidente de la República. Y estamos con Adriana Solórzano de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y Carlos Brito, defensor de derechos humanos y de telecomunicaciones. ¿Cómo están otra vez? Muchas gracias por seguir aquí. Y bueno, pues estábamos hablando un poco sobre esto, pero hay una cosa que creo que vale la pena discutir porque poco entendemos cuáles son los derechos de las audiencias. Vamos a tratar de desglosar un poquito qué es realmente, qué derechos tienen las audiencias. Mira, te diré en un principio que los derechos de las audiencias protegen la libertad de expresión no solo de concesionarios, sino de la ciudadanía. Y eso es lo que no se ve en los reclamos de los concesionarios con respecto de la reglamentación que ahora mismo les molesta. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de que debe haber pluralidad en los medios. Por ejemplo, ¿por qué estas voces que la gente puede ver en Rompeviento no las escucha precisamente en los canales radiodifundidos, es decir, en la televisión y radio abierta? No hay suficiente pluralidad de voces. Al final los concesionarios son los que han decidido a quién dan voz y a quién no. Y eso me parece que es más ejercer censura
que libertad de expresión. Se han agenciado la libertad de expresión como si fuera la libertad de ellos a decidir qué programación y quién debe participar y quién no, y a qué se le debe dar voz y a qué no. Los derechos de las audiencias establecen que las audiencias tenemos derecho a una información plural, diversa, política e ideológicamente. Establecen que tenemos derecho a replicar si hemos sido aludidos de una manera injusta. Y de hecho la ley de derecho de réplica también se quedó muy corta, precisamente porque siempre malamente relacionamos libertad de expresión con concesionarios. Y se considera que la réplica es como una limitante a la libertad de expresión, cuando al contrario, realmente la réplica es una posibilidad para la ciudadanía de poder expresar y que se conozca su versión, por ejemplo. Tenemos derecho a que se distinga la publicidad de la información y la opinión de la información. Este punto de la opinión de la información es el que ha creado más controversia, porque se dice que pues ni modo que estemos todo el tiempo diciendo es que en mi opinión. Yo solo quiero dejar claro que en los lineamientos se establece un catálogo amplio de opciones. No es una camisa de fuerza a la que se tenga que ceñir con un solo mecanismo. Se dice, puedes poner una cortinilla al inicio y decir este es un programa de opinión, y con eso ya puede fluir todo el programa. Puedes poner algún símbolo, alguna plequita, o simplemente lo que es natural cuando estás en un programa de información, para que no se confunda. Entonces, pues dices, en mi opinión, me parece. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era defensora en el IMER, una conductora de noticias dijo que el presidente ruso había dado mucho dinero para tener la sede de los Juegos Olímpicos. Y un radioescucha me dijo, con total afán de solo entender, dice, yo no comprendí si se refería a que dio dinero como dan todos los países, como una bolsa que ofrecen para que sean sede, si lo dio como una cosa corrupta, y si fue como corrupta, entonces que me diga dónde dice, en qué se basa, cuál es la referencia, y si es solo su opinión, pues que también me lo diga, porque a mí me deja sin saber si ahí hay una cosa que pues sea reprobable, o si solamente ella está pensando que hubo ahí un mal manejo, pero porque ella lo piensa. Y bueno, tendrá derecho a decir su opinión si quieres, pero nosotros tenemos derecho a saber qué cosa es información y qué cosa es opinión, sobre todo en programas donde va muy imbrincada. Digo, no es en todos los formatos, sobre todo es en los noticiarios, claro. Que no te hagan pasar cuestiones que son editorializantes por información dura. Carlos, a ver, una de las cosas, ahora que está mencionando Adriana los derechos de las audiencias, y recordando un poco la entrada de Peña Nieto, ¿no? El movimiento 132, que tengo entendido que tú fuiste parte de en algún momento. Todo esto era porque justo la gente sentía que la información que tenía era información sesgada, ¿no? Y que lo que estábamos recibiendo a través de un duopolio televisivo era la información de la mano que les da de comer, ¿no? Y la mano que les da de comer en realidad es el gobierno, ¿no? La publicidad oficial en los medios de comunicación a veces, o los ingresos de los medios de comunicación a veces asciende hasta el 80% del ingreso público, ¿no? De dinero público, y esto pues se extiende mucho más en los estados de la República, donde hay incluso estados, artículo 19 y Fundar, hemos hecho análisis en lo que hay incluso estados que destinan hasta un 70% a las televisoras y se concentra el dinero público ahí, y entonces la comunicación se pervierte de alguna manera. ¿Cómo ha cambiado este proceso? Digo, tomando en cuenta que ahora existen las redes sociales, que hay información más de todos lados, etcétera, pero fuera de eso, ¿realmente se ha avanzado sobre los derechos de las audiencias? Y esto que opina Adriana sobre, tú decías, esto es un juego y una camisa doble, digo, una trampa, ¿no? Una espada de doble filo. Esto de la opinión y la no opinión, y ver. Es lo que dice la CIRT, y ves el resto de artículos y no son nada más eso. Sí, ok. Pero cuéntanos un poco cómo lo estás viendo tú, y cómo crees que ha avanzado esto, si no ha avanzado nada. No, yo creo que sí. Buena parte, cuando hablamos de derechos humanos, también hay una trampa. Hace poco ocurrió con el caso de la discusión del constituyente de la Ciudad de México. El que existan derechos no significa que todo va a ser gratis, por ejemplo.
Entonces, porque decían, su lógica, neoliberales mexicanos decían, como los derechos significa que las cosas sean gratis, por tanto, si no hay presupuesto, no hay derechos. Es decir, si no hay agua, no tienes derecho al agua. Entonces, que no haya derechos, mejor no los pongas. Y esa es una visión totalmente equivocada de cómo funcionan los derechos y cómo se ejercen al final. Cuando ves la manera como está constituido el Estado, pues el Estado tiene distintas responsabilidades. Hay veces en las cuales, para ejercer el derecho, le dices, Estado, no te metas, ¿no? Mientras menos te metas, mejor. O más bien promueve salud sexual, promueve que se protejan las personas cuando tienen relaciones sexuales. Tú no quieres que el Estado te diga cómo, ni cuándo, ni dónde. Es decir, hay distintas formas. En el caso de los medicamentos, si quieres que haya medicamentos gratuitos para algunas personas o para la gran mayoría de las personas, es decir, no todos los derechos se ejercen de la misma manera. Entonces, en ese sentido, sí, también es una trampa a veces que caemos en que ciertos derechos significa que haya un Estado paternalista todo el tiempo, o bien que exista una ausencia completa del Estado. Depende, y el contexto importa, y por eso es tan difícil el hilado. Pero desde 2012 para acá, lo que se decía en 132 era: queremos la democratización de los medios de comunicación. O hay quien decía, queremos el sistema de medios de comunicación. Y hay quien caricaturizaba y decía, no, eso no es imposible porque por democracia entiendo que es voto. Y como el voto no puedes votar porque no puedes estar en la mesa de redacción de López Dóriga diciendo qué nota sí sale y qué no sale. Entonces eso sería, tú quieres ser Corea del Norte, tú eres un estalinista, no sé cuánta cosa. Y creo que justamente ese tipo de herramientas retóricas, como las que se están ocupando ahorita, por ejemplo, la CIRT, y escuchas todos los días en Televisa y en todas las radiodifusoras comerciales, ese tipo de caricaturizaciones las que impiden justamente el avance de derechos. Ahora, una cosa que creo que es importante decir es que desde 2012 para acá hay quien me pregunta, ¿y por qué el 132 ya no está pegue y pegue a Televisa? Algo está pasando también, es que cada vez es menos relevante políticamente. Y cada vez la transferencia de publicidad le está arrastrando, ya no tiene gobernadores formados el señor o la señora que da las noticias como antes sí los tenía. La gran mayoría de golpes mediáticos en materia de corrupción, de impunidad, de violación de derechos humanos vienen de Internet. Incluso el caso de la Casa Blanca tuvo que salir primero por Internet para luego poderse dar en radio. Entonces, sí siento también que esto tiene que ver con un último coletazo de una industria que se está muriendo, que tiene deuda en dólares, que no sabe, quiso reformarse, no pudo, y está intentando golpear un modelo de comunicación en su conjunto. El último rescate de Televisa y de este tipo de empresas, el último rescate, la última sonda de flotación que van a tener es regresar a un modelo de comunicación previo a 2007, golpear esto, obligar a una nueva reforma en esta materia y recibir transferencias directas del Estado. Es decir, modificar toda la estructura de financiamiento. La publicidad oficial, si hoy ya es un problema para la libertad de expresión, para ellos ha sido la línea de flotación. Así sobreviven, y eso creo que explica mucho mejor la virulencia con la que hoy se plantea esta discusión. Claro. Adriana, yo tengo una pregunta que me ha venido surgiendo desde hace bastante tiempo. ¿Cómo tendrían, así haciendo como una parodia, cómo tendría que ser un noticiero? Tendría que decirle a la gente, ojo, esto es publicidad pagada por tal, o yo soy un medio, por ejemplo, si fuera pensando como ahora en Estados Unidos, yo soy un medio republicano y tengo mis posiciones en relación con Trump. Yo soy un medio demócrata, claramente, y mi línea es en relación a Hillary, ¿no? O sea, tendría que pasar esto con todos los medios. Tendría que decir, justo como dices, este es un programa de opinión, o tendría que decirse nosotros, o sea, previamente, para que la gente sepa si quiere prender la tele y ver a este periodista, o si quiere prender la tele y ver al otro. Mira, creo que Carlos tiene mucha razón cuando dice que el contexto importa e importa mucho. En principio, uno esperaría que no fuera necesario regular este tipo de situaciones. El asunto es que, por ejemplo, en la mayoría de los códigos de ética de medios que han asumido su responsabilidad social, incluyen, por ejemplo, el 60% más o menos de los códigos de ética de los medios en Europa tienen la diferencia como una norma para sus periodistas, establecer la diferencia entre información y opinión como parte de sus códigos de ética. Es decir, esto tiene que ver con profesionalismo y con ética. Ojalá no tuviéramos que regularlo.
El problema es que en México la autorregulación no ha funcionado porque nunca hemos visto de parte de los concesionarios, que además son muy poquitos, hay una alta concentración y que eso también lo vuelve más riesgoso, no hemos visto esta responsabilidad social. Una de las grandes trampas de los medios de comunicación como industria informativa ha sido que se han proclamado como neutros, como imparciales, como los que le llevan a usted como correa de transmisión lo que está pasando. Y eso es una falacia, no es cierto, bien lo mencionas, hay una línea editorial y en la medida que se hace explícita, uno como destinatario de la información puede valorarla mejor. Son elementos de valoración que las audiencias tienen derecho a saber. No es necesario que todo el tiempo estés diciendo que tu perfil es republicano o demócrata, pero cuando te presentas en una página web, en los documentos fundacionales, en los institucionales, en el código de ética que tú debes poner a disposición de tus audiencias como parte de precisamente un ejercicio de honestidad, pues habría que establecerlo. Ahora, por ejemplo, en el caso de la publicidad, lo que está pidiendo el IFT es que se ponga una pequeña P en un extremo de la pantalla. O sea, eso tampoco ni estorba ni genera problemas y es solo un elemento para que la gente se alerte. Es que mira, no es lo mismo que tú estás viendo un programa de cocina y el chef te dice, pero qué buena está este aceite, por decir. Pero si tú sabes que ese aceite es el patrocinador, valoras de manera distinta la recomendación. Ya sabes que no es una opinión del chef, que es realmente algo pagado. Entonces, lo que te dice Javier Tejado es que si estamos hablando de que Ford siempre se va a quedar en Estados Unidos, porque ahí en ese momento, según la interpretación de la gente de la CIRT, ahí aplicaría el lineamiento, entonces ya no puedes decir marcas, entonces tienes que decir como se usaba antes de un famoso refresco de cola. No, sí puedes decir marcas, claro que puedes decir marcas y lo que no les gusta es que ahora no puede haber publicidad encubierta, porque no es lo mismo que tú digas en el programa de cocina, nuestro patrocinador, el aceite tal, es buenísimo. O sea, lo que quieren es que aparezca como si fuera algo espontáneo, porque claro que eso vende más, porque la gente precisamente está engañada con respecto a algo que no es una opinión genuina, sino que es una publicidad pagada. Y al final se tienen que poner los logotipos, al final de la programación de los que pagaron por publicidad. Pues, híjole, es un tema súper interesante, ya se nos acabó el tiempo, pero no quisiera dejar de preguntar, ¿creen que la Suprema Corte deje pasar esto en 10 segundos? Yo creo que es clarísimo que es un ridículo el que está haciendo Humberto Castellanos, como un ridículo más que lo exhibe, como se ha exhibido durante todos estos años. Es bastante clara la Constitución, ¿no? En tanto a que las facultades del IFT, el IFT tenía que hacer eso, la ley está ahí, la ley está plagada de violaciones de derechos humanos por todos lados, pero en este caso no tienen la razón. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera la razón al Ejecutivo Federal y al Congreso, francamente yo ya no veo sentido a que se mantenga un órgano constitucional cuya autonomía va a quedar seriamente cuestionada y además que va a quedar debilitado. La verdad es que entonces, ¿para qué gastamos nuestros impuestos en instituciones que no se les va a dar ni el respeto ni las atribuciones que deben tener? Porque para algo se generó el IFT. O sea, si volvemos al espíritu de la ley, pues es que la idea siempre fue que las atribuciones estuvieran con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a seguir hablando después sobre telecomunicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en Megáfono y los vemos la próxima ocasión.